Bueno, estamos a 26 de marzo del 2022. Aquí en mi casa, soy Tito Martínez, estamos varios hermanos, 4 hermanos. Aquí tenemos al hermano Ángel, Buenas. que ha venido a visitarnos y vamos a hablar de un tema muy importante, que bueno, ya lo hablaremos también luego, el tema de la ira de Dios y tal. Y bueno, va a darnos ahora una charlita sobre qué tema, hermano. Sí, vamos a hablar un poquito sobre Génesis capítulo 11, la Torre de Babel. Génesis 11, sobre la Torre de Babel. Así que dejo paso al hermano Ángel para que nos dé la homilía. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y gracias y paz, ¿vale? Bueno, pues yo quiero hablar algo maravilloso, donde el Señor me dio un dato maravilloso porque muchas de las veces las denominaciones siguen permaneciendo, que nunca caen, es decir, Babilonia, ¿vale? Entonces, ¿por qué nunca caen? ¿Por qué siempre permanecen? Donde muchas de las veces hay que reconocer que todo va bien, porque es imposible que una persona conozca la sana doctrina y no tenga persecución. ¿Me entendéis para dónde voy? Es imposible. Entonces, dice el apóstol Pablo que sufriremos, es decir, por causa de la sana doctrina, sufriremos. Eso es verdad. Y además te vas a quedar solito, porque Jesús se quedaba solo. A Jesús solamente le perseguían por causa de los milagros, de las comidas. Pero Jesús cuando hablaba y enseñaba doctrina sólida, ¿vale? Cuando Jesús enseñaba, él dijo algo muy importante, dijo: el que no come mi carne y mi sangre no tiene vida eterna en él. Entonces cuando escuchan estas palabras de Jesús, todo el mundo sale corriendo. Y ahora dicen duras cosas, es oír estas palabras que las podrá oír. Claro, cuando viene la sana doctrina de las escrituras, la gente no van a escuchar. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Porque los verdaderos cristianos, ¿vale?, cuando van estudiando las escrituras, la sana doctrina, por ejemplo, como lo llamamos nosotros, la sana doctrina apostólica, porque hay que ser así. Nosotros tenemos que estudiar la sana doctrina y gobernar con la sana doctrina y enseñar con la sana doctrina, apostólicamente. Por ejemplo, la doctrina de la justificación es una doctrina apostólica. La doctrina de la santificación también es una doctrina apostólica. La doctrina del arrepentimiento bíblico, igual. La confesión bíblica, igual. La autoridad del creyente es una doctrina apostólica. Esta es la pregunta, ¿por qué la gente no enseña eso? Claro, una persona cuando va conociendo estos temas bíblicos, ahí cuando uno se va a quedar solo. Sí, mira, mejor mira a la cámara. Sí, Porque ahí se va a quedar solo. Ahí. ¿Por qué se va a quedar solo? Porque cuando una persona va estudiando, es decir, cuando Dios le va dando luz por la palabra de Dios, ¿vale? Pues entonces uno va a tener persecución. Es decir, se va a quedar solo, porque la gente ya no le van a escuchar, le van a tratar como un Beelzebul, como falsa doctrina, etcétera, etcétera, etcétera. Además, Jesús le pasó igual. Jesús cuando dijo: el que no come mi carne y mi sangre, no tiene vida eterna en él. Y el apóstol Pablo igual dice: en mi primera defensa, me quedé solo. Él cuando quiso defender la gracia del Señor, cuando salió de esas sectas paganas también, él se pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios. Él se pensaba que estaba rindiendo servicio a Dios, pero estaba confundido. Hasta que se encuentra con Jesús y se encuentra en camino a Damasco, en Hechos capítulo 9. ¿Verdad? Era una persona muy ruda, era una persona que era celoso de la ley, enseñado por el maestro Gamaliel. Pero este hombre iba en contra de la iglesia, era un lunático al 100%. Una persona fanática de su religión. ¿Vale? Iba en contra de los cristianos. Hay que reconocer que iba en contra de Jesús, porque la iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo. Y vemos como el Señor Jesús dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cómo? Pues si no te estamos persiguiendo a ti, Jesús. Estamos persiguiendo a estos lunáticos, a esta secta. Pero claro, hay que reconocer que estaban persiguiendo a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque era el cuerpo de Jesús. Él no es la cabeza. Cristo es la cabeza. Ahora dice la Biblia que el cuerpo es Jesús. Y ahora, este lunático religioso iba en contra de Jesús. Hasta que se le aparece y dice que viene una luz del cielo. Y qué bonito, hermanos, recibir siempre esa luz del cielo, que es su palabra. Cuando recibimos esa luz del cielo, que la recibió el apóstol San Pablo, ya no era Saulo de Tarso, ya era Pablo. Y Pablo significa, en la palabra griega, es el pequeñito de todo. Por eso muchas veces conocemos que se autodenominan ellos mismos autoapóstoles. Ya no hay más apóstoles. El último apóstol fue el apóstol Pablo.
y ese es mi apóstol bíblicamente. Ya no tengo más en ningún apóstol. Porque hay que reconocer que los apóstoles de ahora es mentirosos. Son todos unos mentirosos, hermano. Solamente están por el diezmo, por la Sí, como paga. dice segunda de Corintios, ¿no? Estos son falsos apóstoles, sí, obreros fraudulentos, muy bien. que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Exactamente, porque ahí Pablo dice, si os enseña otro Jesús, o recibéis otro espíritu que habéis recibido, o recibéis otro evangelio, bien lo toleráis. Aquí hay 3 preguntas maravillosas. ¿Puede ser que la gente esté enseñando a otro Jesús? Claro que sí, el que no es bíblico. Le presenta la religión. Luego le presentan el qué. Luego reciben otro espíritu. Claro, ese espíritu puede ser el espíritu del error, el espíritu del anticristo. ¿Vale? Porque nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos guía, dice Juan, a toda la verdad. Cuando una persona recibe un espíritu, que no es el Espíritu Santo, ¿vale? Que nos guía a toda la verdad, hay que reconocer que Pablo dice, en primera de Timoteo capítulo 4, que en los posteros tiempos vendrían espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Puede ser que haya muchos ministerios falsos que no son llamados por el Señor Jesús. Y ese falso ministro, o quien sea, puede ser gobernado, escuchar bien, por un espíritu del error y con doctrina de demonios. Y ahora Pablo dice, y si recibéis otro evangelio, bien lo toleráis. Esta es la pregunta. Cuando el apóstol Pablo dice que si recibimos a otro evangelio, ¿qué evangelio es ese? Porque mucha gente se piensa, yo llevo 40 años en el evangelio, pero a ver, dímelo bíblicamente que es el evangelio apostólico. El evangelio apostólico conocemos nosotros, es Isaías 53. Cosas que predicaban los apóstoles en el libro de Hechos. El evangelio diferente, que tolera mucha gente, sería un evangelio que no es el sacrificio de Jesucristo, ni la resurrección de Cristo. Por eso Pablo dice en Gálatas, si un ángel del cielo, o nosotros, os predica un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es decir, la palabra anatema significa maldición. ¿Y cuántas personas están diciendo amén y gloria a Dios a algo anatema? Llevan décadas diciendo amén anatema. Muchas décadas. Y una década conocemos que son 10 años. Pues imagínate una década, otra década, escuchando un evangelio anatema. Y están diciendo amén. Porque la palabra amén significa verdad, verdad. Yo soy testigo de esa mentira. Qué fuerte, ¿verdad? Entonces conocemos que Pablo dice, si un ángel del cielo está mentando a un ángel, porque hay que reconocer que un ángel lleva decisión propia igual. Un ángel del cielo se puede estropear y se vuelve un demonio. Y puede traer un evangelio diferente confundido. Y Pablo dice, si un ángel del cielo o nosotros os predica un evangelio de que os hemos anunciado, subraya eso. Y para subrayar todo eso del que os hemos anunciado, tenemos que ir al libro de Hechos que predicaban los apóstoles para que la gente fuese salvo de la condenación eterna y de los 21 juicios futuros. Los apóstoles, primeramente, el apóstol Pablo, recibe el primer misterio que antes no conocía. ¿Y qué primer misterio conoció el apóstol Pablo? Primera de Corintios, capítulo 15. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que levanten las manos para ser salvo. Que pasen al frente para ser salvo. Repitan conmigo esta oración de 5 minutos para ser salvo. Eso es lo que recibió. ¿Ese es el primer misterio que recibió el apóstol Pablo? No. Pablo no tenía ningún evangelio anatema. Pablo tenía el evangelio verdadero que fue comisionado en la gran comisión cuando el Señor Jesús le dijo, y por todo el mundo, y predicar el qué. Repita conmigo esta oración para ser salvo, levanta las manos para ser salvo. Jesús le dijo y predicar el evangelio, es decir, Isaías 53. Y todos los que quieren ese evangelio, que es la muerte y la resurrección de Cristo, será salvo. Mas el que no creyere ya es condenado. ¿Ves? Ahora, vemos a los apóstoles, hermanos, cómo predican esta gran enseñanza, este primer misterio. Predican a predicar el evangelio de Jesucristo. Por ejemplo, podemos ver al apóstol San Pablo, ¿verdad? En Hechos 2:38. Y cómo podemos ver cómo le predica la muerte y el sacrificio de Cristo. Y dice que se compungieron de corazón. ¿Vale? Que significa dolor, pena. Ellos sintieron que estaban perdidos, porque hay que reconocer que el evangelio verdadero, ¿vale? Cuando una persona lo escucha, porque la fe se origina cuando escuchamos.
Es imposible que una persona sea salvo por medio de una oración vaticana. Esa persona todavía sigue muerta en sus pecados, por lo cual se va al lago de fuego. O como se quiera llamar la condenación, me da igual. Primeramente tiene que escuchar algo maravilloso para que en él se origine una fe salvadora. Para que hay que reconocer que la persona que siga muerta en sus pecados no lleva ninguna fe para salvarse hasta que no escuche el Evangelio bendito del Señor Jesucristo. Entonces podemos ver a Pedro cuando predica ya a los 3.000 personajes y predica la muerte y la resurrección de Cristo, y dice que al oír esto, daros cuenta, ¿al oír el qué? Repitan conmigo esta oración, levantan las manos. No, Pedro le predica el sacrificio y la muerte de Cristo. Dice ahora, estos personajes, dice, al oír esto se compurgieron de corazón y le dijeron, ¿qué haremos? Es decir, ¿qué haremos para ser salvos? Pedro les dijo, arrepentíos. Él no dijo, pasé por este lugar, o pasen al frente, o levantan las manos, o repita esta breve oración de 5 minutos conmigo para ser salvo. No. Arrepentíos, cada uno de vosotros, bautícese en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Dijo eso el apóstol Pablo? No. Pablo dijo, bautícese en el nombre del Señor Jesucristo. Bajo esa autoridad de ese nombre. Y ahora dice, para los perdón de los pecados y recibir lo más importante en vosotros, la gracia del Señor, que es el Espíritu Santo como sello. ¿Entendéis? Ahí conocemos, dice Pedro, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre del Señor Jesucristo para los perdón de los pecados y recibiréis. ¿El qué recibimos? La gracia del Señor, porque el Espíritu Santo es la gracia del Señor. Conocemos que Pablo dice en Efesios capítulo 2, 8 al 9, que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y ahora Pablo dice, esto no es don de vosotros, ¿verdad? Es don de Dios, no por obra, para que nadie se glorifique. Es decir, cuando este hombre dice no es don de vosotros, es el don. Ahora, conocemos, si vamos al libro de Hechos 2:38, dice que ese don es el Espíritu Santo, que habita en el creyente como promesa. Y ahora conocemos que este hombre predica el verdadero arrepentimiento para que las personas fuesen salvas. Y no solamente Pedro, conocemos también al apóstol Pablo, antes de que fuesen a iglesia los corintios, dice ahí Pablo en 1 Corintios capítulo 15, dice, porque primeramente, yo subrayando esta palabra, primeramente, es muy importante subrayar, primeramente que enseñó el apóstol Pablo a los corintios para que fuesen salvos. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¡Cristo! Presenta a Cristo con la palabra. No presentes otra cosa. Déjate de rituales, de religión y de etcétera, etcétera. Presenta a Cristo con las Escrituras. Cristo murió. Presenta la muerte de Cristo con la Biblia en la mano. ¿Verdad? Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Sabéis qué Escritura es esa? Isaías 53. Conforme a las Escrituras. Pero hay muchas personas que predican conforme a la opinión de otra persona. Son loros luego. Son loros hablando, repitiendo cosas que no son bíblicas. Y Pablo dice, conforme a las Escrituras. Y que resucitó al tercer día. ¿De qué forma? Conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio apostólico verdadero. Hay que reconocer que antes de los corintios, claro, era una persona que no conocían al Señor, pero claro, cuando en su apostolado conocemos que Pablo predica a los corintios este mensaje de salvación, y en ello se origina pues una fe salvadora. Porque Pablo dice que la fe es por el oír la palabra y la palabra de Dios. Esta es la pregunta, ¿cuántas personas, hermanos, siguen engañadas, verdad? Diciendo, repitan conmigo esta oración. Pues millones. Y luego se atreven a decir, derrama tu sangre. No hay texto bíblico para eso. El derramamiento de sangre, ya no hay más, se derramó solamente una vez para remisión de pecado de nosotros. ¿Cómo se atreve la gente a marcar una orden a Cristo? Derrama tu sangre. Y le digo muchas de las veces, ¿tú tienes Biblia para eso? ¿Cómo te atreves a marcar una orden, un decreto, al Cristo? Le estás diciendo a Él que abaje otra vez de nuevo y que muera en un madero. Y el libro de Hebreos dice que hay un derramamiento de sangre para remisión de pecado. Y muchas de las veces también dice, cuando le hacen esa confesión de 5 minutos, también le dice y le da una orden, escribe su nombre en el libro de la vida porque yo le he hecho esta oración vaticana. ¡Qué miedo!
Eso es el evangelio anatema. Maldito y maldición. ¿Entendéis o no? Entonces, ¿cuántas personas siguen engañadas, sin discipulados bíblicos, sin enseñanza, sin conocer el evangelio verdadero apostólico? ¡Qué pena! ¿Verdad? Es que encima la gente, hay que darnos cuenta que la gente encima siguen ahí persiguiendo a estos lobos rapaces, porque hay que llamarlos así, ¿vale? Porque Pablo dice, hablando del evangelio verdadero, en Efesios capítulo 1, 12 al 13 dice Pablo, a los efesios dice, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Hostis, palabras de verdad. Claro, cuando Pablo dice que hay una palabra de verdad, es porque hay otra palabra mentirosa. Y Pablo dice, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, ahora dice y añade, el evangelio de vuestra salvación, es decir, Isaías 53, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo para el día de la redención. Daros cuenta como Pablo dice que hay otras palabras mentirosas. Porque Pablo dice, vosotros habiendo oído el evangelio de verdad, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Jesús, fuiste sellados con él, con el Espíritu Santo. ¿Ustedes creéis que el Espíritu Santo puede venir como sello a una persona, haciendo una oración vaticana de 5 minutos? Podemos ver también a uno llamado Cornelio, que viene en Hechos capítulo 10, versículo 48 o 47, anda por ahí. Bueno, primeramente, antes de todo, cuando Pedro le manda a bautizarse en el nombre del Señor Jesús, vale, conocemos a este Cornelio, que estaba muerto en sus pecados todavía, porque hacía oraciones a Dios, pero necesitaba escuchar mensajes positivos del Evangelio para ser salvo. Tuvo que mandar a uno de sus criados para que trajese a Pedro, porque Pedro tenía que hablar el verdadero evangelio apostólico. Y cuando manda Cornelio a unos criados suyos, le hace venir a Pedro y ahora le dicen, este Pedro, Simón, va a enseñar lo que tiene que hablar verdaderamente. Y cuando viene Pedro, ¿para qué me has hecho venir? Pues nada, simplemente pues he visto a un ángel y me ha dicho que mi limosna llega al cielo y nada, y me ha dicho que tienes que venir tú y punto. Claro, conocemos ahí cuando este hombre predica el evangelio, cuando predica el evangelio de la muerte y la resurrección de un Cristo, no solamente estaba ahí Cornelio, algunos más escucharon el evangelio porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Y todos fueron sellos del Espíritu Santo, ya es todo. Cuando escucharon el mensaje de salvación, descendió el Espíritu Santo como sello a todas aquellas personas que escucharon el evangelio del Señor Jesucristo. Yo quería decir otra cosa. A ver, ¿qué significa eso de que Cristo murió por nuestros pecados? Porque resulta que hay muchos que no lo entienden. Y ahí ha dicho muy bien Ángel, cuando ha dicho conforme a las escrituras, ¿qué escritura? La escritura de Isaías 53. Pero si nos vamos a la gran profecía mesiánica de Isaías 53, fijaos bien lo que dice. Que murió por nuestros pecados. Pablo era israelita, ¿verdad? Judío. Era judío. Era de la tribu de Benjamín. Estaba citando, refiriéndose a Isaías 53. Esto es muy importante porque mirad, esa frase de que murió por nuestros pecados la dice Pablo solamente en 1 Corintios 15. Pero en otros pasajes bíblicos Pablo dijo que murió por nosotros. Muy bien. Así es. Atención, no es lo mismo decir murió por nuestros pecados que murió por nosotros. Muy bien. Como dice Pablo en ese tremendo pasaje de Gálatas, que es precioso, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fijaos que no dice se entregó por mis pecados, no dice eso. Se entregó por mí, murió por nosotros. Entonces la pregunta es, ¿qué quiso decir Pablo? ¿Por qué dijo Pablo en 1 Corintios 15 que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras? Pues bien simple, porque estaba refiriéndose, citando Isaías 53, donde dice que el siervo de Jehová, que es Jesús, Amén. murió por los pecados e iniquidades del pueblo de Israel. Porque fueron las iniquidades y pecados del pueblo judío, del pueblo de Israel, los que llevaron a la muerte a Jesús. Murió por los pecados de la nación de Israel. Lo dice bien claro Isaías 53. ¿A qué voy? ¿Qué quiero decir con esto?
Cuando predicamos el Evangelio nosotros, lo que tenemos que decir es que Cristo murió por nosotros. Dio su vida por ti y por mí, pero no que murió por nuestros pecados. Eso lo dijo Pablo porque era israelita y estaba remitiéndose a Isaías 53, que murió por los pecados de la nación de Israel. Porque fue la nación de Israel, sus iniquidades, sus pecados los que llevaron, los que condenaron. ¿Quién condenó a muerte a Jesús? Fue el pueblo de Israel, los judíos. No fueron los romanos. ¿Entendéis? Entonces, cuando Pablo dice, el evangelio que en primer lugar os he predicado, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, claro, por los pecados de la nación de Israel. Pablo se estaba incluyendo porque él era israelita, de la tribu de Benjamín. Así es. Murió por los pecados de la nación de Israel. Pero cuando predicamos el evangelio, lo que hay que enseñar a la gente, hay que decirles, es que murió por nosotros, que dio su vida por nosotros. El buen pastor que da su vida, ¿por quién? Por sus ovejas. Muy bien. Él lo sabe muy bien también, el hermano Angelito. Él no entregó su vida por toda la humanidad. No, para nada. No entregó su vida, jamás dijo por el mundo Nada. entero. Él no dijo, mi vida doy por el mundo entero, no. Mi vida doy por mis ovejas. Muy bien. Y las ovejas de Cristo son los que oyen la palabra de Cristo y le siguen, lo dijo él. Esas son sus ovejas. Entonces, esto es importante porque muchos no lo entienden, esas palabras de 1 Corintios 15, que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y dicen, ¿conforme a las Escrituras? ¿A qué Escrituras se refiere? Lo ha dicho antes muy bien el hermano Angelito. A las Escrituras del Antiguo Testamento, de Isaías 53, donde dice bien clarito que murió por los pecados e iniquidades de la nación de Israel. Eso es lo que significa morir por nuestros pecados. Ellos fueron los culpables, sus maldades, sus iniquidades, de entregar a la muerte a Jesús. Fueron ellos. Murió por los pecados de ellos. Pero fijaos bien que solamente esa frase la dijo Pablo en 1 Corintios 15. No existe en las epístolas de Pablo ni un solo texto más donde se diga que Cristo murió por nuestros pecados. Muy bueno. Lo que dijo Pablo es que murió por nosotros, que es diferente. Repito, es muy diferente decir que murió por nuestros pecados a decir que murió por nosotros. Son dos cosas muy diferentes. Y mucha gente, muchos iglesieros esto no lo entienden. Claro. Confunden una cosa con la otra. Muy bien. Jesús entregó su vida por nosotros, por sus ovejas, para salvarnos, pero no murió por mis pecados no murió. Yo no soy culpable de la muerte de Cristo. Mis pecados no fueron responsables de la muerte de Cristo, no. ¿Qué culpa tengo yo de que Cristo fuera clavado en un madero hace casi 2000 años? Ninguna. Que mucha gente no lo entiende. Pablo se estaba remitiendo, se estaba citando Isaías 53. Y cualquiera que lea Isaías 53 lo dice bien clarito. Que murió por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Está hablando de los pecados de la nación de Israel. Lo dice Isaías. Ahora es que no tengo aquí el texto bíblico de Isaías 53, pero lo dice bien clarito. Lo dice. Dice por los pecados, por las iniquidades. Dice Isaías, por las iniquidades de mi pueblo. ¿Del mi pueblo? ¿Cuál era el pueblo de Isaías? Isaías 53. Si nos vamos al verso 8, creo que es el 8. Sí, dice. Atención, dice. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, fue muerto. ¿Cuál era el pueblo del profeta Isaías? El pueblo de Israel. Por la rebelión de Israel, por los pecados de Israel fue muerto Jesús, el siervo sufriente. Por eso lo dice Pablo en 1 Corintios 15, que murió por nuestros pecados, porque Pablo era israelita, cuidado, por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pablo se incluía. ¿Por qué se incluyó? Porque él formaba parte del pueblo de Israel. Pero Cristo no murió por mis pecados, no. Murió por mí, que es diferente. Como luego dice Pablo en Gálatas, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se entregó por nosotros, murió por nosotros, por amor a nosotros. Eso es el verdadero evangelio. Entonces siempre cuando leemos 1 Corintios 15, verso 1 que ha leído antes el hermano Angelito, pues siempre tenemos que tener en cuenta que cuando dice conforme a las Escrituras se refiere a estas Escrituras de Isaías 53, que es el texto que ha mencionado muy bien antes en la charla que ha dado el hermano. Isaías 53, ahí está la clave. Isaías 53, o mejor dicho, 1 Corintios 15, versos 1 y 2,
hay que leerlo a la luz de este texto, de la profecía de Isaías 53. Murió Jesús por los pecados de la nación de Israel. Esa es la verdadera interpretación de ese texto. Que no es lo mismo decir, repito, que murió por nosotros. Murió por mí, Cristo murió por mí, murió por ti, entregó su vida por nosotros, sus ovejas, por amor a sus ovejas. ¿Qué hace el buen pastor? Da su vida por sus ovejas. Pero fijaos que el buen pastor no muere por los pecados de sus ovejas. Es ridículo. El buen pastor no muere, repito, por los pecados de sus ovejas. Eso sería estúpido. Muere por amor a sus ovejas para salvarlas, para que no se condenen, para que el lobo no las arrebate y las destruya. Entonces da su vida por ellas, como un pastor bueno que defiende a sus ovejas del ataque de un lobo. Entonces, ¿qué hace el pastor? Mata al lobo, pero en este caso el pastor también muere, luchando contra el lobo, porque Jesús murió. Entonces muere también el pastor, pero las ovejas son salvas. Muy bien. No son atacadas, no son destruidas por el lobo. Entonces el buen pastor muere por esas ovejas, da su vida por ellas, y al tercer día el Dios Supremo, que es el Padre Celestial, le resucita con un nuevo cuerpo glorioso, y entonces ya se convierte en el, como dice el apóstol Pablo en Romanos, el Hijo de Dios con poder, con el poder de Dios. Es el Hijo de Dios con poder. Fue resucitado, vamos a leer el texto. Está en Romanos, capítulo 1, verso 4. Dice, un texto impresionante, dice, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Es en el momento de la resurrección cuando Jesús, el Mesías, es declarado el Hijo de Dios con poder. Dios le declara al Hijo de Dios con poder. Ya lo era antes, evidentemente, antes de resucitar, pero lo declara Hijo de Dios con poder en la resurrección. Entonces, ya para terminar, esto es importantísimo. Tenemos que saber diferenciar entre que murió por nuestros pecados, como dijo Pablo en 1 Corintios 15, y que murió por nosotros. Son dos cosas muy diferentes, no es lo mismo, porque muchos, repito, lo confunden, creen que es lo mismo, no. Una cosa es que Cristo dé su vida por ti, y otra cosa es que muera por tus pecados, porque tú eres un canalla, un pecador, un cabrón, que es lo que hicieron los judíos en la época de Jesús. Eran impíos, eran malvados, eran cabrones, cabritos, cabrones. Ya sé que los cabrones serán puestos a la izquierda. Cuando Cristo venga a reinar, los cabritos, los cabrones, las cabras, como queréis llamarlos. Pues es lo que era el pueblo de Israel. Entregaron a la muerte a Cristo, sus pecados, sus iniquidades les llevaron a la muerte. Eso es lo que significan esas palabras, que murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Que no hay que confundirlo con que murió por nosotros. Son dos cosas tremendamente diferentes. Pues es lo que quería aportar sobre esa frase, porque es importantísimo el texto ese que ha leído. Y es clave, vamos. Ya sea algún hermano más, ¿queréis decir alguna cosita? Hermano Ángel, con respecto a este tema de que si Jesús murió por toda la humanidad o por solo los cristianos, recuerdo un día que el hermano Tito y yo entramos en una iglesia católica, estaban en una misa para ver qué decían, y el cura o el sacerdote estaba diciendo a los feligreses de la iglesia católica que Jesús había muerto por toda la humanidad. Entonces todos los que iban allí a la iglesia, pues todos esos eran salvos, pero también toda la tierra cuando moría. ¿Cuál es la verdadera doctrina y por qué esto es falso? Es verdad, muchas de las veces, pues, mayormente los católicos, y no solamente los católicos, sus hijas también, ¿vale? Los orígenes de las hijas van a tener siempre la misma enseñanza de los católicos, eso está claro. Entonces, es verdad que sí, que muchas de las veces la gente dice que Jesucristo murió por todo el mundo. Entonces, si Jesús muere por todo el mundo, no hace falta predicar el Evangelio para el arrepentimiento. Claro. Sería imposible en todo. Entonces, Cristo no derramó la sangre por todo el mundo. Además, ahí en Isaías 53, que vamos a tocar otro tema, en Isaías 53, cuando ya acaba todo el pasaje, dice Dios que mi siervo justificará a muchos y verá el fruto de su afición. Y justificará a muchos. Ahora, ¿esos muchos quién son? Esa es la pregunta. Y por ejemplo hay unas palabras de Pablo cuando dice, porque eso también lo suele citar este versículo que voy a decir ahora,
lo suelen citar mucho aquellos que dicen que Jesús murió por toda la humanidad, por todos. Y es el siguiente. Pues me han venido ahora a la cabeza. Es cuando Pablo dijo, Sí, sí. y por todos murió. Para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Muy bien. Y por todos murió. Y dicen, mira, ahí dice que murió por todos. ¿Qué le podríamos responder a los que dan? A los que citan Pues esa versión? simplemente hay que reconocer que... vamos a ver, yo sé que Juan 3:16 mucha de la gente lo aplica para decir que Jesucristo murió por todo. Eso es una mentira. Vamos, Jesús no se puede contradecir. El que se contradice siempre es el hombre, ¿vale? Dice la palabra de Dios que no hubo engaño en su boca. No puede haber engaño y él dice que derramó solamente la sangre por muchos. Además, en la última cena de los apóstoles, ¿vale? El Señor Jesucristo, claro, porque la cena del Señor no es cualquier cosa, era comida ordinaria, y dice que Jesús cuando estaba en la mesa con los apóstoles dice que después de haber cenado, dice que levantó su copa, ¿vale? Y dijo el Señor Jesús, esta es mi sangre derramada para remisión de pecados, y esta es la pregunta, ¿por todo el mundo o por muchos? Esos muchos son lo que dijo el Señor Jesús, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por esos muchos, que son sus ovejas, las que vivo antes de la fundación. Entonces la pregunta, hermano, sería, cuando Pablo dice en ese versículo que he citado, y por todos murió, la pregunta es, ¿quiénes son esos todos? Esos todos son, pues, su iglesia, sus Exactamente. ovejas. Porque la epístola de Pablo, ¿a quién estaba dirigida? ¿A quién escribía sus epístolas? A las iglesias. A las iglesias. A las O sea, se refiere a todos. Cuando dice todos, no se refiere a toda la humanidad. Muy bien. Se está refiriendo a todos los que creemos en él. Es decir, a todos los que formamos parte de la iglesia. A sus santos. Porque esto es importante, porque siempre muchos nos dicen ese argumento. Sí. Nos citan ese versículo y otros más que son parecidos. Dice, mira, aquí dice que murió por todos. Ya está. Murió por toda la humanidad. No. Eso no es lo que dijo Pablo ahí en el texto ese. Imposible. Dice todos, pero la pregunta es a qué todos se refiere. Es un todos, por así decirlo, relativo. Ese todos es lo que tú has dicho, es el muchos. Cuando dice esta sangre que es derramada por muchos para la remisión de los pecados. Y muchos no son todos, evidentemente. Para nada. Como bien has Hay que dicho. reconocer que ahí, cuando dice muchos, si vamos a Romanos, porque esto concuerda en ese tema, en la epístola de los Romanos, cuando Pablo dice en Romanos 8, 28 al 29, dice el apóstol Pablo que a los que antes conoció, es decir, Cristo no puede predestinar, o señaló mayormente, no puede señalar a nadie sin primeramente antes no conoce. Porque hay una clave importante, dice que a los que antes conoció, a estos señaló. Claro, y cuando Cristo dice que señala, es cuando Cristo murió. ¿Vale? Y cuando Cristo muere, muere solamente por sus ovejas. Y se acabó. Porque hay que reconocer que la Biblia dice que los cabritos estarán ¿a dónde? En la izquierda. Y en la derecha están las ovejas, que están al poder de Dios. Hay que reconocer, hermanos, que un cabrito o una cabra, por mucho que le prediques el evangelio, nunca se va a arrepentir. Y tengo que decir otra cosa. Judas nunca fue salvo. Era un cabrito siempre. Claro. ¿Por qué? Porque le recae el mismo título que al hijo de perdición. ¿Y qué me quiere decir con eso, Ángel? Jesús le dice, uno me va a entregar, ¿vale? Incluso admitió el diablo en él. ¿Y sabéis quién es? El hijo de perdición. Y cuando Jesús dice que fue hijo de perdición, es porque ante su soberanía, en su atributo, Cristo no lo vio como salvo. Lo vio en la condenación. Esa expresión, y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición. Muy bien. Hijo de perdición significa hijo, pues esto lo leí en un comentario bíblico muy bueno, hijo destinado a la destrucción, a la perdición. Increíble. Por lo tanto, porque es verdad lo que has dicho, hay algunos por ahí herejes que enseñan que como Judas se arrepintió, entre comillas, que será salvo. ¿Cómo Judas va a ser salvo si Jesús dijo que estaba destinado a la perdición, a la destrucción? No tiene lógica. Eso es una contradicción total. Además, voy a añadir algo, ¿vale? Claro. Mira, esto es importante. Es verdad que por medio de la soberanía de Dios lo cogió como apóstol, porque claro, su soberanía no es que se meta a nadie. La soberanía de Dios hace lo que quiere y claro, no está a voluntad de nadie. Él lo predestinó, por ejemplo, como apóstol, sí, y predicaba el evangelio, y echaba demonios y todo. Pero no tenía lo más importante en su vida, era a Cristo. Y esta es la pregunta. ¿Judas fue perdido toda su vida? Sí. Porque Judas, muchas de las veces me dice, ¿y si se arrepiente Judas? No, imposible. Porque cuando Cristo lo ve,
que nunca se va a arrepentir, aunque Judas, es que no tenía decisión tampoco Judas de arrepentirse, jamás, porque el Señor Jesús lo vido, que nunca se iba a arrepentir. ¿Y cómo lo vido? Conocemos que Es que hay un versículo en el Evangelio, hermano, que dice, no dice eso de que y Judas se arrepintió y tiró las 30 monedas de plata, ¿no? Entonces, muchos se basan en ese versículo para decir que Judas realmente se arrepintió, pero no fue un genuino arrepentimiento. No, para salvación. Si hubiera sido un genuino arrepentimiento, pues hubiera ido a Jesús, ¿no? Muy bien. No se habría quitado la vida. No se hubiera quitado la vida. Es decir, lo que tuvo Judas fue algo muy diferente que se llama remordimiento de conciencia. Pero no fue un genuino arrepentimiento. O sea, eso de decir que Judas, al final, Cristo le va a salvar porque se arrepintió y tiró las monedas de plata, eso es una idiotez. Más aún, Cristo sería un mentiroso. Sí. Habría mentido porque le llamó y ninguno de vosotros se perdió, y ninguno de los míos se perdió, sino el hijo de perdición, refiriéndose a Judas, destinado a la perdición, a la destrucción. Sabes que perdición y destrucción es lo mismo. La palabra griega es apoleia, y apoleia significa destruir, destrucción. Entonces Judas, evidentemente, un día será destruido en el lago de fuego. Totalmente. Y azufre. Eso está claro, es que hay que Claro. reconocerlo, que si no estudiamos esas claves, la gente va a decir que Judas, pero es que fue un apóstol, sí, Claro. en su soberanía sí lo cogió Dios como apóstol, pero no era hijo de Dios. Claro. Ahora que has sacado este tema, hermano, vamos a hablar. Los apóstoles de Cristo. A ver, ya sabemos que la Nueva Jerusalén tendrá 12 cimientos, que representan los 12 apóstoles de Cristo. Entonces, a ver, una pregunta polémica, porque esto aquí hay mucha polémica, es la siguiente. ¿Quién era el apóstol número 12? ¿Matías o el apóstol Pablo? Puede ser el apóstol Pablo. Ya sabéis que Matías fue elegido por suertes que lo echaron Pedro y la suerte cayó en pero Matías. estaba Pablo ya todavía. Sabéis, exacto, sabéis que había dos candidatos, un tal Justo, ¿no? Creo que se llama Justo. Sí. El Justo y Matías. Y la suerte cayó en Matías, echaron suerte. Exactamente. Pedro. Eso fue una decisión precipitada del apóstol Pedro. Yo pregunto, hermano, ¿Matías fue elegido apóstol directamente por Jesús? ¿Sí o no? Yo creo que no. No. Fue una decisión de los hombres. Una decisión de los hombres. Así De es. Pedro. Para ser un verdadero apóstol, ¿cuál es el principal? El primero de los... Hay 3 requisitos. El primero de los 3 requisitos para ser un verdadero apóstol de Cristo. Haber sido elegido directamente por Jesús. Amén. ¿Ocurrió eso con el apóstol Pablo, sí o no? El apóstol Sí. Pablo, sí. Lo eligió Jesús. Totalmente. Vio a Jesús resucitado. Primer requisito, haber visto a Jesús resucitado. Segundo, haber sido elegido directamente por Jesús. Y luego hay un tercer requisito. ¿Cuál es? Las señales de apóstol. Señales, prodigios, Muy milagros. bien. Entonces Pablo cumplía esos 3 requisitos. Matías no. Al menos Matías en uno no lo cumplía. El haber sido elegido apóstol directamente por Jesús. Por lo tanto, Matías no era realmente quien formó el apóstol número 12. Fue Pablo. Totalmente. Pablo. Sí, porque ya fue llamado el apóstol Pablo en el libro de Hechos, capítulo 9. Claro. Ahí fue el llamamiento. Y no solo eso. Vamos a ver. ¿Quién hizo más en la obra de Dios? ¿Matías o Pablo? Pablo escribió media Biblia. ¿no? Claro. 13 epístolas. Es de sentido común. Es Claro. lógico todo eso. Hay una frase de Pablo, hermano, cuando dice Pablo hablando de sí mismo. Dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Que tú veas. Se identificó como perito arquitecto. Increíble. Toma castaña. Increíble. ¿Qué es un perito arquitecto? Un perito arquitecto es aquel que... ¿Qué es un perito arquitecto? Es mucho más que un obrero. Mucho más que un obrero, ¿no? Un arquitecto es el que perito. hace el edificio, el que lo rango, piensa. como Exactamente. rango grande, como aquel que Exacto. dice. Una O persona sea, que... es como si dijera, yo he hecho... Sí, vamos, sí. yo soy como un arquitecto. He puesto el fundamento. Un prano que sabe de todo, como Claro, aquel que dice, claro. y punto. Con el fundamento, que es más Claro. que un obrero, todo eso, y tiene más, pues, más conocimiento y más, como aquel que dice, y más... Claro, ¿cuántas epístolas escribió Matías? ¿Tú conoces alguna? No. Yo no conozco ninguna. De Pedro al menos conocemos 2, primera y segunda de Pedro. Santiago, está la epístola de Santiago. Pero Matías no escribió. solamente, y ya está, y
y tres epístolas de Juan, el amado de Jesús. Claro. Pero es que hay que reconocer que Pablo escribió Exacto. media Biblia. Media Biblia, exactamente. Muy bien. Que las que tenemos son 13, ¿no? O 14. 13 cartas, si no me confundo. Que seguramente hay más, que Sí, se perdieron. Sí, porque lo dice la Pablo Se por ahí en perdieron. algunas cartas. La de suyas. Tesalonicenses, Sí. hay una epístola, creo que la tercera epístola a los tesalonicenses. Sí, sí, Esa se sí, perdió. sí. No Una sabemos. hace falta, dice. Y podía haber escrito muchas más, seguramente. Ah, era cartas. tremendo, ese hombre era tremendo. Es que... Ya se conocen solamente esas. Fueron compiladas. Yo para mí si no me confundo que el libro de Romano no lo escribió él, fue una persona llamada Tercio. ¿Puede ¿Sí? ser? ¿Y eso? ¿Sí? Vamos a ver, ¿En qué yo te sé vas, que eh? Pablo empezó a mandarle a este hombre. Dice, yo Tercio escribo la carta esta. No sé si vosotros lo sabéis o no. No. Mira, vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a ir a concordancia y vamos a ver ahí cómo dice que el libro de Romano la escribió Tercio. Es decir, A ver, claro, Pablo estaba ahí hablando. Como hay que reconocer que como Pablo tiene una enfermedad, dice que De la vista, parece. no había nada y dice a los Gálatas, dice, tanto me amáis que si pudierais me quitabais mis ojos y lo poníais. Es decir, y claro, muchas de las veces conocemos que Pablo iba pues en la enfermedad como disciplina de Dios, ¿vale? Este hombre pues tenía escamas en los ojos. Ah, vale, pero eso era un amanuense. Sí. O sea, Pablo hablaba, le iba citando y el escribano iba escribiendo lo que Pablo decía. Exactamente. Pero la epístola es de Pablo. Sí. Lo que pasa es que la escribió el que tú dices, el Tercio este, ¿cómo se llama? Claro, yo me sorprendí cuando, oiga, ¿cómo que Tercio? ¿Quién es este Tercio? Claro, era el escribano, el escriba. Mira, esto viene en Romanos 16:22. Dice, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Pero la carta es de Pablo. Claro, Lo que pasa es que la escribió el porque Tercio. estaba ciego este hombre. Estaba medio Cuando ciego, estaba exactamente. todo Sí, ciego, señor. dice, Muy buen dato ese, el que ha dado aquí el hermano dice, Angelito. yo Tercio, que escribí la epístola, es decir, la carta, Mm. os saluda en el Señor. Yo cuando leí esto digo, ¿cómo? Claro, porque hay que reconocer que Pablo no... Es decir, Pablo también dice que escribía con grandes letras, estaba ciego el Exactamente. pobre, esa es la enfermedad como disciplina. Claro, y utilizaba amanuenses, que era una especie de escribano, que escribía. Como cuando tú dictas, tienes una secretaria, un secretario. Estás hablando, bla, 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 y él te va escribiendo. Exactamente. Pablo tiene una gran enfermedad, Así el es. pobre. Y yo para mí que el Señor en el camino de Damasco se lo puso como un termostato, como un regulador, porque los conocimientos que tiene este hombre, hermano. ¿Eso estará relacionado, tú crees, hermano, con el tema del aguijón que tenía en la carne? Pablo, Sí, puede ser. ese aguijón, esa enfermedad ocular, parece ser que Sí, tenía. porque dice que la voceaba a un emisario de Satanás, lo dejó Sí, ciego. le fue dado un aguijón en la carne para que no... Sí. Los Se conocimientos que tenía. Además, mira, voy a decir una cosa muy importante. Porque hay que reconocer que Pablo dice que fue llevado al cielo. Porque él no se mienta. Dice, no sé, conozco a un hombre fuera del cuerpo, no del cuerpo, no lo sé. Fue arrebatado al tercer paraíso. Y escuchó palabras inefables que al hombre no se le puede expresar. Ahora baja este hombre a la tierra, en el cuerpo, no fuera del cuerpo. Este hombre no se orgullecía. Daros cuenta, ¿eh? Cosas que no hay en la Biblia revelada, escuchó palabras inefables este hombre. Y ahora baja a la tierra como una persona humilde. De nuevo otra vez. Y no se daba la fama de que era el grande de los grandes. Claro, es que date cuenta que si el Señor Jesús no le pone esta enfermedad en los ojos, porque mira, hay que reconocer que cuando el Hijo de Dios, el pródigo, que no quiere retornar, porque hay hijos pródigos que a veces no retornan, hermano Tito, ¿vale? Tanto servicio en ellos que no quieren retornar. Y cuando Dios se enfada, ¿sabe lo que manda? Como Dios y como hijo, Dios tiene que mandar muchas de las veces una disciplina en su soberanía como azote. Incluso puede mandar una disciplina, por ejemplo, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 30 al 31, porque date cuenta que los corintios fueron disciplinados. Fueron castigados por el Señor. Y ahora estos tres elementos que usaba el Señor Jesucristo eran fuertes. ¿Por qué Jesucristo disciplinaba a esta iglesia y los castigaba por parte de él? Porque no se querían corregir. No solamente el hijo pródigo era un hijo pródigo, como dice en el libro de Lucas, sino que también fueron los hijos pródigos, también fueron los corintios en su transcurso de tiempo de vida. Uno llevaba a la mujer de su padre, es decir, cometía incesto, cosa que en el Antiguo Testamento tenían que matarlo. Y ahora conocemos que una mujer es decir, tenía una mujer, Pablo se entera desde Roma, se pone, hombre, me he enterado entre vosotros que hay fornicación y tal fornicación, ¿vale? Que aún se nombra entre los gentiles.
pero hombre, ¿no deberéis más bien arrepentiros y dejaros de tanta vanidad? Parece ser, hermano, a ese que mencionas, al que se cepillaba su madrastra. Ese es al que le dijo luego Pablo eso del tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Total. Parece ser que es él, se refiere al mismo, ¿no? Pues ahí entramos en lo que tú dices, mencionas, ¿no? Hay un texto de Hebreos, como sabes, que dice que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces está claro que la disciplina, el castigo cayó sobre ese hermano de Corinto que se cepillaba a su madrastra. Entonces parece ser que ahí lo dice Pablo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo para el día del Señor. Si te parece, vamos a comentar un poquito ese versículo, esas palabras de Pablo. ¿Qué significa eso de el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne? ¿Tú cómo entiendes ese texto? Bueno, yo mayormente, cuando Pablo dice ahí para que sea destruido en la carne, ¿vale? Para mi punto de vista, es verdad que Pablo siempre mandaba a todas las personas a Satanás, lo dice, echar ese perverso entre vosotros a Satanás para destrucción de la carne. Vamos a ver. Muchas de las veces Dios en su soberanía, ¿vale? Porque yo reconozco que Dios en su soberanía, como Dios hace lo que quiere, a veces, muchas de las veces hemos atormentado el manotito por un demonio. Muchas veces tenemos que ser corregidos por un demonio. De parte de Dios, claro. ¿Entiendes cómo te digo? Y claro, el mismo Dios, en su soberanía, tiene que tomar a un demonio para destruirnos en la carne. Porque Pablo dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruye a él. Y esta es la pregunta. ¿Y cómo Dios destruye al creyente cuando está haciendo las cosas mal? Primera pregunta, debilidad. Segunda pregunta, enfermedad. Exactamente. Y tercera, incluso la muerte física. Así es. Ahora, ¿Cristo te puede quitar del cuerpo? Claro que sí. Te puede quitar la vida, claro. Por supuesto, para que no vivas más, para que no disfrutes más. Pero tu espíritu, ¿dónde va? Esa es la pregunta. Pablo dice, echase perverso entre vosotros para destrucción de la carne. ¿Para qué? Propósito, dice Pablo, a fin de que su espíritu nadie lo toque. Sí, sea salvo en el día del Señor. el día del Eso es interesantísimo porque esto es todo lo contrario, lo que acabas de decir, a lo que enseñan muchas iglesias. Dicen que no, que si tú, por ejemplo, caes en el pecado de fornicación, que es lo que le pasó a este hermano de la iglesia de Corinto, que te vas a condenar, que te vas a ir al lago de fuego. Ahí Pablo está diciendo algo totalmente lo contrario. Mentira. A fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Porque si uno que fornica con su madrastra, como era el caso del pollo este, pues se condenara al lago de fuego, ¿qué hubiera dicho Pablo? Pues se va a ir al lago de fuego, se va a condenar. Otra pregunta. Eso no lo dijo. Hermano Tito. Si Dios nos quiere mandar al lago de fuego, ¿para qué leche tiene que disciplinarnos entonces? Pues mándalo directamente al lago de fuego, no tiene que disciplinarnos, pero claro, la disciplina de Dios, que son tres elementos que siempre trabajó desde el Antiguo Testamento, y puedo demostrar con la Biblia que en el Antiguo Testamento fueron todos disciplinados y azotados por Dios. Adán y Eva, disciplinados. Saúl, Sansón, todos los patriarcas y todos los del Antiguo Testamento, incluso también en Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira, ¿quién se los cargó? ¿Satanás o Dios? Dios. Ah, amigo, ¿y quién le mandó en ellos? Yo me atrevo a decir que el mismo Dios le mandó un infarto a cada uno de ellos y los dejó fritos. Con lo que está ocurriendo con mucha gente que se ha puesto la higa, la inyección, y caen fulminados de repente. Es algo parecido. Además, una higa divina le cayó, ¿no? Sí. Celestial. Hay que reconocer que la disciplina, ¿para qué está? Yo conozco todo eso, que son tres elementos que Dios siempre ha trabajado con ellos en el hijo desobediente, ¿vale? Mira, ¿sabe por qué la iglesia de los Corintios eran disciplinados y azotados? ¿Sabe por qué Pablo no tenía el dicho de mandar a la condenación? Porque la primera carta apostólica de Corintios dice Pablo, a la iglesia de los Corintios, los santos y los santificados. Mucho cuidado. Le he contado un testimonio. Tengo un amigo, se llama Carlitos. Tú no conociste a Carlitos, el de Alicante, ¿no? No lo conoces. Teníamos un hermano, se llamaba Carlos. Él era policía nacional. Esto le pasó hace 5 años. Íbamos ahí nosotros, en verano íbamos de vacaciones, íbamos allá a la playa, íbamos a su casa, estábamos con él. Quien sí le conoce es el hermano Viñito. El Viñito. Y él tenía una debilidad. Y es que, bueno, se divorció de su esposa y tal, y es que se iba con rameras. Se iba con putas, con putillas. Decían que eran sus esposas, decía.
Y entonces tenía esa debilidad, no solamente de la prostitución, sino que también le daba a los canutos y le daba el vino, la bebida. Y ya muchas veces nosotros se lo dijimos, que abandonara eso, que dejara eso, que es malo, que era malo para él, que le estaba haciendo daño, le estaba destruyendo la salud. Cada vez estaba peor de salud. Claro, se iba con rameras, fumaba, tomaba porros y bebía. Sí, como hijo pródigo. Claro. Y era un hermano en Cristo. Sí. Conocía perfectamente la doctrina, siempre estaba en nuestra escuela bíblica de Sky, que la teníamos en esa época, siempre estaba ahí y colaboraba con nosotros. Y nosotros íbamos ahí de vacaciones y le decíamos, deja esto, que Dios te va a disciplinar, que te va a castigar y tal. Bueno, pues hace 3 años que murió el pobre. Murió, Dios le disciplinó, le castigó, le quitó la vida en ese caso, algo parecido a lo que le ocurrió al hermano este de Corinto. Eso es así. Algo parecido. ¿Sabes por Te qué? puede quitar la vida. Sí, totalmente. Porque mira, la palabra de Dios dice que es tardo para la ira. ¿Vale? Siempre va a aparcar su ira en el último momento. ¿Vale? Tardó para la ira y para la misericordia. Pero cuando Dios se enfada con nosotros, de verdad, dice Claro. la Biblia, horrendas cosas es caer en las manos de los vivos. Entonces, cuando Dios se enfada de verdad, Él tiene que hacer así, aparta su misericordia y tiene que venir con la ira. ¿Vale? Entonces, esta es la pregunta. ¿Dios nos disciplina? Sí. ¿Dios nos castiga? Sí. Por supuesto. ¿Por qué? Porque tiene que ser así, porque dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 6, dice que al que recibe por hijo, lo ama y lo disciplina todo aquel que recibe. Ahora, la persona que no es hijo de Dios, ese no es un bastardo, por mucho que haga, no va a hacer nada. Exactamente. ¿Me entiendes? Entonces hay que reconocer Exacto. que el Es hijo como de ese Dios- texto, hermano, de la 1 de Corintios, capítulo 11, cuando Pablo habla ahí de la cena del Señor. Sí. Ya sabéis lo que hacían. Entre ellos, pues no había amor, no se amaban unos a otros, porque hacían una cena, una comida, y los que venían primero, dice Pablo, se zampaban todo y no dejaban nada para los que venían después. Muy bien. Es decir, estaban demostrando que no tenían amor entre ellos, entre los hermanos. Y dice Pablo que si tomaban de la cena del Señor, estaban comiendo de forma indigna. Sí. Estaban comiendo juicio y bebiendo juicio. Y luego dice, por eso es que hay muchos enfermos entre vosotros y otros han muerto. ¿Os dais cuenta? ¿Por qué? Pues como bien dices, el Señor los había disciplinado. ¿Y cómo los disciplinaba? O bien enviándoles enfermedades, por eso dice que había entre ellos muchos enfermos, y otros habían muerto, les había Dios quitado la vida. Pero cojo, eso no significa que se vayan a condenar. No, para nada. Simplemente les había disciplinado quitándoles la vida. Amén. ¿Por qué? Porque era una iglesia, como tú sabes, hermano, Carnal. que Corinto, que estaba repleta de problemas. Problemas doctrinales, que hasta algunos llegaban a negar la resurrección de los bien. muertos. Problemas morales, como el fulano ese que se cepillaba a su madrastra. Problemas de falta de amor entre ellos, entre los hermanos, porque hacía los famosos ágapes, que eran las comidas algo parecido a lo que hemos hecho, Sí, hemos comido aquí. sí, total. Eso eran los ágapes. Total. Entonces hacían un ágape, ya cuando hacían el ágape, al mismo tiempo hacían el rito de la cena del Señor. Pero los ágapes eran simplemente comidas entre los hermanos. Muy bien. Comían juntos. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que hacían una mesa, la ponían llena de comida. Entonces, los primeros fulanos que llegaban se zampaban todos, los muy cabroncetes, y no dejaban nada para los que venían Nada, después. para nada. Entonces, ¿eso qué era? Era una falta de amor. Un desorden totalmente. Falta de amor a los hermanos. Entonces, claro, no estaban discerniendo el cuerpo de Cristo. No como lo interpreta la gran ramera, la Iglesia Católica, que dicen que es la hostia, la galleta de harina. Y que si tú no disciernes la hostia, si no crees que es literalmente Cristo, te vas a condenar. Fíjate cómo han pervertido los paposos ese pasaje de Pablo. Entonces, cuando dice Pablo que no discernís el cuerpo de Cristo, ¿qué se refiere a eso? Que no entendían, porque ¿cuál es el cuerpo de Cristo? Antes tú lo dijiste, es la iglesia. El Señor, claro. No discernían el cuerpo de Cristo en qué, en el sentido de que no entendían que todos somos parte del cuerpo de Cristo y que somos miembros cada uno y que debemos amar al cuerpo de Cristo, amarnos los unos a los otros, los hermanos. Y eso no lo hacían los hermanos de la iglesia de Corinto. O sea, era una iglesia la iglesia con más problemas de todas las que fundó Pablo, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. O sea, era terrible lo que le salió ahí, le salieron ranas, vamos.
De todo. Como decimos, La verdad que me ha salido rana este hijo, ¿no? de todo. Pues era eso. Y ya no digamos los de Galacia, que se dejaron engañar por los judaizantes. Eso era terrible, toda una región de Galacia, porque a veces creemos la iglesia de Galacia, creen que es una iglesia, no. Era una región, una provincia, que estaba salpicada de iglesias. Y todas estaban siendo engañadas por los judaizantes. Y estaban creyendo otro evangelio judaizante, de que tú serás salvo si guardas la ley de Moisés y te Sí, circuncidas. Hechos capítulo 15, si no me confundo, yo creo que Sí, en Gálatas, la epístola a los Gálatas, toda está dedicada a estos, a los Gálatas. Y les dice Pablo, tan tontos sois, tan idiotas sois, Embrujado. tan necios sois que habéis comenzado por el Espíritu, vais a acabar por la carne. La circuncisión de los... Claro, circuncidarse y guardar la ley de Dios. Te decía, o sea, venían de Jerusalén, unos judíos, y es como si aquí vienen aquí de Jerusalén y dicen, ¿quieres ser salvo? Sí, claro. Tienes que circuncidarte y guardar la ley de Moisés. Y había hermanos de Galacia que eran tan tontos que se lo habían creído. Sí, fueron embrujados, hechizados de una forma... Estaban embrujados, exactamente. Increíble. Es tremendo porque Pablo, a veces mucha gente cree, joder, Pablo fundó tantas iglesias y todas eran iglesias buenísimas en la sana doctrina. De eso nada. O sea, fundaba así, Pablo ponía el fundamento, les predicaba la verdadera doctrina, pero luego ocurrían Eran unos extraviados. problemas que flipas. Muchísimo. Tremendo. Los efesios también fueron extraviados doctrinalmente, todos. Pero vamos, los de Gálatas y Corintios era Sí. terrible. Además, me atrevo a decir que, ya si quiere acabamos, me atrevo a decir que la debilidad que mandaba Dios sobre los Gálatas, esa debilidad es cuando la persona humana tiene vigor, ¿verdad? Ese vigor no viene de su propia cuenta, sino que la da Dios, ¿vale? Dios, cuando se enfada en nosotros, manda debilidades, ¿vale? Que muchas veces cogemos la Biblia y no sabemos si estamos en Júpiter o en... Eso es la debilidad, te quedas sin fuerza, te quita el vigor totalmente. Incluso cuando estás en la cama, no hay paz. Te quita la paz totalmente. Sí, no se puede ni dormir. No se puede ni dormir. Ahí nos estamos dando cuenta que los demonios nos están comiendo. Mirad. Y me atrevo a decir muchas de las veces, cuando oramos, esta es la disciplina del Señor, en la debilidad. Dios toma a un demonio y nos disciplina a través de un demonio para meternos miedos, para meternos, quitarnos la paz. Porque cuántas personas están cogiendo Salmo, capítulo 2, capítulo 4, que dice, en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solamente tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Y digo yo, ese texto no es para todo el mundo, ¿eh? Ese texto no es para todo el mundo, ese texto son para aquellas personas que andan en rectitud. Porque si yo ando mal, ¿cómo a mí ese texto me se va a cumplir? Si me están comiendo los demonios. Exactamente. Imposible. Ahora, la debilidad, ¿cuál es? La que Dios puede, muchas de las veces, empezamos a orar y vemos nosotros muchas de las veces que vienen influencias malas. Uy, es que hay un demonio, lo siento. ¿Vale? Claro que suele pasar eso. Viene un principado, se acerca a tu casa y tú te empiezas a orar. ¡Fuera de aquí en el nombre de Jesús! No tienes parte ni suerte, ¡fuera! Ese demonio no se va. ¿Y por qué no se va? Porque Dios lo ha asignado ahí. Y muchas de las veces, y quiero que entendáis, muchas de las veces luchamos con un demonio a través de Dios. Porque cuando Dios manda un demonio y lo asigna a nuestras vidas, es porque tenemos que corregir. No muchas de las veces un demonio nos corrige a nosotros, como le corrigió el apóstol Pablo. Pablo dice, oraba 3 veces al Señor, dice, no, Pabrete, lo siento, tienes que ser corregido por un demonio, por mi soberanía. Y muchas veces nos pasa. Esa es la debilidad que nos quita la fuerza. Estamos así, no sabemos si hacemos un zombie, no tenemos fuerzas para nada. Y yo muchas veces, a mí me ha pasado eso, hermano Tito. Yo he visto muchas de las veces que Dios se ha enfadado conmigo, me ha turbado de una forma, así, mi hermano, con depresión, un miedo que no es normal. Digo, hostis, digo, este tío que me está disciplinando. ¿Por qué? Además, no hace falta ni que Dios te revele lo que estás haciendo. Tú lo sabes, yo lo sé lo que estamos haciendo. Pues le damos gracias especialmente a nuestro hermano, Angelito, Ángel. Esperamos que venga más veces por aquí, por nuestra casa. Sí, claro que sí. Para tener aquí también otras tertulias que sean edificantes en la fe. Así que nos despedimos y bueno, le damos las gracias en primer lugar a Dios por esta reunión que hemos tenido, muy edificante. Y ya no podemos seguir porque ya me tengo que marchar. Bueno, gracias y pues paz. Nada, gracia y paz, que la gracia, como solemos decir, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hermanos en la fe. Así sea. Muy bonito.